sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es algo sorprendente. Nosotros los seres humanos, todos, tenemos deseos carnales, concupiscencias, como dice la carne, que va en contra de la palabra. Y es la lucha continua con nosotros mismos. Pero aquí está el ser humano. Y voy a poner ejemplos, pero que el Señor trate con cada uno de nosotros. Pueda que mi concupiscencia con la que yo estoy luchando no es la misma suya. Pueda que mi concupiscencia, la que yo estoy tratando de vencer y de derrotar, no es la misma que usted está tratando de vencer y de derrotar. Que el Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros. Y voy a poner ejemplos. Este es un ser humano. Este ser humano tiene muchas concupiscencias. Y vamos a poner un ejemplo. El deseo, la pereza. Esta persona es perezosa y está batallando. Esta persona entiende que la pereza no es buena porque el Señor no quiere gente perezosa. Y esta persona la entiende, comprende y trata de luchar y vencer y trata de conforme a la palabra y moverse. Pero dice la palabra que somos atraídos y seducidos conforme a nuestras propias concupiscencias. El mundo espiritual es real. Esta persona está luchando, pero cuando se aleja de la presencia de Dios, cuando se apaga, cuando baja las armas, cuando baja, la guardia, hay espíritus inmundos, emisarios de las tinieblas. Y cada soldado de las tinieblas tiene un trabajo. Entonces esta persona perezosa está luchando, pero bajó la guardia por un momento. Viene un emisario que tiene la tarea de tirar dardos de fuego de pereza. Este emisario de las tinieblas ya olfateó, ya vio, ya percibió que este cristiano bajó la guardia. Entonces las tinieblas le da la orden, ve, ahí hay uno que bajó la guardia. Ve y sedúcelo. Mire cómo empieza con seducción y atráelo para que caiga con sus propias concupiscencias. Y empieza el enemigo a obrar y empieza la lucha. Ya no es solo con nuestra carne, sino contra las huestes de maldad. Y empieza este emisario a hacer su trabajo. ¿Cuántos saben que el reino de las tinieblas está bien organizado? No para de trabajar, no bajan la guardia. Y empieza el emisario que tiene el trabajo de pereza a tirarle dardos. Y empiezan a presentarle situaciones y le empiezan a traer dardos a la mente, la batalla de nosotros. La pereza, no lo hagas, no te levantes, no te congregues, no limpies la casa, no cocines hoy, no atiendas a los niños, no ores. Y empiezan los dardos de fuego a enviar esos dardos a la persona para que conforme a su concupiscencia sea derribado. Entonces dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Empieza el emisario a tirar dardos a la mente. Aquí es un momento crucial donde todo cristiano tiene que pararse, levantarse, esforzarse y ser valiente. Empezar a contraatacar con la palabra de Dios. Empezar a hablarle a su alma, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no te dejes derrotar. Y empieza el ataque del cristiano que había bajado la guardia por un momento y empieza la batalla espiritual. Entonces, empecé con el versículo: esfuérzate y sé valiente. El reino de los cielos es para valientes, esforzados. El reino de los cielos es para gente que reconoce que su estado pecaminoso
hacerlo por sí mismo y que necesita la ayuda del Todopoderoso. Romanos 7, 18, 20. Yo sé que en mí, esto en mi carne, dijo Pablo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermano, ¿cuánto de nosotros no hemos pasado eso? ¿Cuánto de nosotros desde pequeñitos no voy a hacer eso? No lo voy a hacer, no voy a mentir, ya no voy a mentir. Y se lo hace una película a usted en su mente. Y me voy a levantar, y voy a hacer la limpieza, y voy a cocinar, y voy a hacer... Y empieza la película porque es lo que hay en nosotros, el bien, el querer hacer el bien. Pero viene cuando tenemos que hacerlo. Empieza la batalla con la carne. Y empieza la carne, y cuando estamos débiles en el espíritu, la carne nos vence. Pero porque el querer el bien está en mí, en todos nosotros. La conciencia, hermanos, antes de venir a Cristo, nosotros sabíamos que matar era malo. Yo no sabía de la palabra de Dios, pero mi conciencia me decía, si matas, es malo. Entonces mi conciencia me decía, no lo hagas. Hay muchas personas que nos damos cuenta con testimonios de que dicen, no lo quise hacer, pero lo maté. No era mi intención, era defenderme porque me estaba agrediendo. No lo quise matar, pero lo maté. El bien está en nosotros, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago. Eso lo dice Pablo, un siervo usado tremendamente por el Señor. El bien está en nosotros, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este estado pecaminoso en el que nosotros nos encontramos, que se llama carne. Y que tenemos que ser valientes, muy valientes y esforzados para no ceder a los deseos de la carne. Dice Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que orar y velar, cuidarnos, vigilar. Si en alguna persona su concupiscencia, su batalla, su lucha es con el adulterio, tiene que cuidarse, tiene que vigilar, tiene que estar orando para vencer la carne, para no entrar en tentación. Palabras de nuestro amado Señor Jesús. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Y bendito Dios, aquí en el nombre de Jesús nadie adultera. Pero espiritualmente hay adulterio espiritual. El Señor reprochaba al pueblo de Israel porque adulteraba, adorando, levantando altares a Baales, a otros dioses, sabiendo que el único y verdadero Dios era el Todopoderoso. Amén. Adulterio espiritual. Cuidémonos, dice el Señor, y es la clave, y es la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo, que oremos para vencer, que velemos para vencer. Otra forma que nosotros tenemos armas poderosas para derribar todo argumento de las tinieblas es el ayuno. El ayuno, le venimos y le damos holocausto al Señor, le damos ofrenda al Señor, pero nosotros recibimos más. Nosotros sometemos a la carne en el ayuno. Le estamos diciendo a la carne, tú no mandas carne. Quieres comer, pero no te voy a dar de comer. Hoy este día te lo dedico al Todopoderoso. Quieres levantarte tarde, pero no te vas a levantar tarde. No quieres orar, pero ¿sabes qué, carne? Vas a orar. No quieres leer la Biblia, ¿sabes qué, carne? La vas a leer. Orando y velando, dice el Señor, vamos a vencer nuestras propias concupiscencias. Y hay algo que retona en mí, hermanos, que no solo venzamos, nosotros tenemos que derrotar,
Porque dice la palabra que el Señor quiere que vayamos de continuo en crecimiento, creciendo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, el Señor Jesucristo. No seamos conformistas. Dios no quiere que nos conformemos con poco. Él quiere que nosotros vayamos subiendo de peldaño en peldaño. Hay una alabanza. Subiendo de peldaño en peldaño. Porque Él quiere usarnos. Él quiere que nosotros seamos valientes y esforzados, temerosos y obedientes del Todopoderoso, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. El Señor nos dice en su palabra que estamos en cuerpos corruptibles. Todavía estamos en cuerpos que si nos descuidamos, este cuerpo nos hace caer. Y dice que cuando Él venga, nos va a cambiar este cuerpo corruptible por uno incorruptible. Gloria a Dios. Romanos 6:14. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No debemos permitir, mis hermanos, que la carne reine en nosotros. El deseo de nuestra carne que reine en nosotros nos obliga a obedecerle a nuestras propias concupiscencias, con seducciones, con atracciones. Vamos a poner ejemplo hoy. Todos tenemos un aparato poderoso en nuestras manos, el teléfono. De nosotros depende si el teléfono nos manda o nosotros mandamos el teléfono. Si el teléfono me dice qué es lo que Él quiere que yo mire, o yo le digo a Él lo que yo quiero ver. Es un arma poderosa, que tanto lo podemos usar para el reino de los cielos, o si nos dejamos usar por este teléfono, y Él nos usa para el reino de las tinieblas. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, somos esclavos para obedecerle? Si sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, esclavos somos. Mi pregunta ahora, hermanos, si nos meditamos nosotros mismos, ¿somos esclavos o somos libres? El Señor quiere que seamos libres. No tenemos que ser esclavos de ninguna concupiscencia de nuestro cuerpo. Tenemos que derrotarla. Tenemos que decirle, no mandas tú, manda el Espíritu. Todo aquello que nos aleja de Dios no viene de Dios. Todo aquel deseo de la carne, el adulterio, la fornicación, Gálatas nos habla de las obras de la carne, hechicería, pleitos, contiendas, fornicación. Hermanos, tenemos que ser valientes y esforzados para no darle rienda suelta a la carne y no llegar a estar como esclavos pensando que somos libres. Hay muchas personas en el cuerpo de Cristo que están viviendo en fornicación. Personas que piensan que no, todo está bien. Yo voy y le busco, y yo voy y le hablo, y yo le adoro a mi manera. La palabra dice que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. A veces las culturas de nosotros nos impiden. Y voy a dar un testimonio. Yo pasé años con mi esposo fornicando, ya teníamos hijos. Ni él ni yo estábamos de acuerdo con el matrimonio. Nosotros no éramos partidarios de eso. Y un día, el Señor tratando conmigo, me dijo que me ponga cuenta. Sentía una necesidad de casarme. Y me decía, mi esposo no quería. Él me dijo, no. Yo le decía, no tenemos nada que perder, yo quiero estar a cuentas con Dios. Y vienen los emisarios del enemigo, le hablaban a los amigos, sí, que te vas a poner la soga al cuello. Y él no se quería casar conmigo. Pero doy gloria a Dios que logramos casarnos para estar bien con el Señor. ¿Cuántas personas no quieren ponerse a cuenta con el Señor? No quieren esforzarse. Ese es un esfuerzo. Nosotros decidimos. Nosotros tenemos que tener valentía. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía, de dominio propio. Dominio para dominar la carne.
Romanos entonces nos dice en Romanos 6:16 que si nosotros le obedecemos, que si nosotros nos rendimos ante el pecado, esclavos del pecado somos. Si nos presentamos en obediencia a los deseos de la carne, seremos esclavos del pecado. Pero si vencemos, derrotamos y somos obedientes al Espíritu, será para llevarnos a obediencia y justicia ante el Señor. Juan 8, 33, 34. El Señor, ¿verdad? Hablando con los fariseos, ellos respondieron: nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices que seremos libres. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Hermanos, ¿cuánta persona en el reino de Dios es esclavo de la mentira? ¿Cuánta persona en el reino de Dios es esclavo de la murmuración? De estos emisarios que son enviados a nuestras propias concupiscencias. ¿Cuántos hermanos son esclavos del adulterio espiritual, de la fornicación? ¿Cuántos son esclavos de los pleitos, de las contiendas? No tienen dominio propio para refrenarse y decir: no voy a pelear. Yo no le voy a dar nada a este emisario que anda rondando como león rugiente buscando a quien va a devorar. Necesitamos esforzarnos, como dice la palabra, y ser valientes, no apartar este libro que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, para vencer toda batalla que se nos presenta. Amén. Todo lo que nosotros no venzamos nos va a dominar y nos hará su esclavo. Todo lo que no venzamos nos va a dominar y nos hará su esclavo. Y vamos a andar en el reino del cielo pensando que somos libres, aún siendo